Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. En este video vamos a resolver ejercicios de derivada, en que vamos a aplicar las reglas de derivación, pero algo que sí quiero recomendarles bastante, y si gustan, es de que vean los videos pasados, ya que se demostró cada una de las reglas de derivación, como la regla del producto, la regla de la cadena y la regla del cociente, en que se aplicó la definición de la derivada. Y de esa manera nosotros podamos entender qué es lo que sucede si yo, por ejemplo, quiero derivar cuando tenemos el producto de dos funciones que depende de una sola variable, que en este caso va a ser el producto de g de x por h de x. Entonces, si yo quiero derivar con respecto a x cuando tenemos el producto de dos funciones, se va a hacer con esta regla. Quiero que la observen. Y pues es necesario que nosotros nos las aprendamos para resolver distintos ejercicios. Si ustedes se dan cuenta, si yo quiero obtener la derivada de f con respecto a x, va a ser igual a g de x por la derivada de h con respecto a x, más h de x por la derivada de g con respecto a x. Para que nos podamos acordar de una mejor forma de cómo podemos aplicar la regla del producto, va a ser, por ejemplo, la g de x lo denoto con 1 y h de x lo denoto con 2. Para entender que va a ser el producto de la primera función por la segunda función, que va a ser g de x por h de x. Entonces, si yo quiero aplicar la regla del producto, va a ser, quiero que observen, va a ser la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Voy a repetirlo de nuevo para que se acuerden. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y es una forma muy práctica. Y bueno, pues sí les recomiendo mucho que vean los videos pasados, porque muchas veces pues vemos estas expresiones, pero a veces no entendemos de dónde surgen, porque no se trata de que pues solamente veamos fórmulas o de que todo sea mecanizado, sino también es necesario que cuestionemos de dónde surge y el por qué se aplica, por ejemplo, esta expresión. Entonces de esta forma es como vamos a obtener la derivada cuando tenemos el producto de dos funciones. Ahora vamos a ver la regla de la cadena. Fíjense bien. ¿Qué es lo que observamos en la regla de la cadena? Si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con una composición de funciones y vamos a repasarlo. Miren, si ustedes se dan cuenta, h depende de la función g y g depende de x. Y si ustedes se dan cuenta, si yo quiero derivar la función f con respecto a x, que finalmente yo estoy derivando la función h con respecto a x, entonces va a ser la derivada de h con respecto a g, y después va a ser la derivada de g con respecto a x. Ahorita que resolvamos ejercicios, pues lo vamos a hacerlo de esa forma. Y por último, tenemos la regla del cociente, y como ustedes pueden ver aquí, pues yo lo que tengo pues es el cociente de dos funciones que depende de x, que va a ser h de x sobre g de x. Pero algo que me faltó mencionar en el video pasado en que se hizo esta demostración es que g de x tiene que ser distinto de 0, porque si no de otra manera no va a funcionar, ya que nosotros no podemos hacer la división sobre 0, porque pues sería pues un valor indefinido. Bueno, ¿qué observamos en esta regla? Si yo por ejemplo quiero obtener la derivada de f con respecto a x, voy a hacer pues la misma nomenclatura. Por ejemplo, g de x pues vamos a considerar que es la función que está por debajo, la de abajo, y h de x es la que está por arriba, ya que h de x está en el numerador y g de x está en el denominador, y es una forma de acordarnos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el numerador va a ser la de abajo, es decir, g de x por la derivada de arriba.
la derivada de h con respecto a x, menos la de arriba, que va a ser h de x, por la derivada de abajo, que va a ser derivada de g con respecto a x. Y todo esto se va a dividir la de abajo elevada al cuadrado. Para que nos acordemos de nuevo, en el numerador va a ser la de abajo por la derivada de arriba, menos la de arriba por la derivada de abajo, y todo esto dividido la de abajo elevada al cuadrado. Y bueno amigos, pues de esa manera pues podemos acordarnos de cada una de las reglas de derivación y pues vamos a aplicarlo para resolver distintos ejercicios. Y bueno amigos, pues vamos a resolver desde lo más sencillo y después poco a poco vamos a ir aumentando el grado de dificultad. Bueno, pues vamos a ver el primer ejercicio y es bastante sencillo. Primer ejercicio: y es igual a menos x al cuadrado más 3. Y lo que necesitamos calcular va a ser la derivada de y con respecto a x. Para que podamos obtener la derivada de estas funciones tenemos que acordarnos de algunas propiedades. Por ejemplo, la primera: si yo quiero calcular la derivada con respecto a x de la suma de dos o más funciones, esto va a ser la suma de las derivadas, en que va a ser la derivada de f con respecto a x más la derivada de g con respecto a x. Esa es la primera propiedad. Y eso se demuestra con el concepto de la derivada. Ahora bien, otra propiedad rápida: si yo quiero derivar con respecto a x una constante k, por ejemplo puede ser un 5, puede ser un 100, en que k pertenece al conjunto de los números reales, pues esto vale 0. Y otra cosa que también tenemos que acordarnos con respecto a las potencias es que si yo tengo la derivada con respecto a x de x elevado a una potencia n, en que n pertenece al conjunto de los reales, esto va a ser igual a n que multiplica a x elevado a n menos 1. Y les voy a dejarles un link de cómo se demuestra esta expresión, que si yo derivo con respecto a x cuando tengo una base, que en este caso va a ser x elevado a un exponente, va a ser n que multiplica a x elevada a n menos 1. Entonces se los voy a dejar en la descripción. Una vez que tengamos presente estas propiedades, pues ahora lo vamos a aplicarlo aquí. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de y con respecto a x, si ustedes se dan cuenta, lo que tengo aquí es una suma de funciones. Y pues aplicando la propiedad, si yo tengo la suma de funciones, pues va a ser la suma de las derivadas de las funciones, en que va a ser la derivada con respecto a x de menos x al cuadrado más la derivada con respecto a x de 3. Así lo puedo escribirlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede si yo tengo una constante? Al derivar, pues esto me va a dar 0. Esto se va y lo descarto. Ahora tengo que derivar esto. Y bueno, algo que también me faltó mencionar es que si yo, por ejemplo, tengo la derivada con respecto a x de una cierta función que le llamo f, pero que se está multiplicando con una constante k, donde k pertenece al conjunto de los números reales, esto es equivalente a k que multiplica la derivada de f con respecto a x. Y si ustedes se dan cuenta, también lo que hacen las derivadas es de que extraen constantes. Y aquí está afuera. Es lo mismo que yo puedo hacer aquí. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo menos x al cuadrado, pero yo puedo escribirlo como menos 1 por x al cuadrado. Es exactamente lo mismo. ¿Y cuál va a ser esa constante que yo puedo extraer? El menos 1. Entonces va a ser menos 1 que va a multiplicar la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Y bueno, pues ¿cuál es esta derivada? Esto va a ser menos 1. Y si yo derivo con respecto a x al cuadrado, esto va a ser 2x elevado a 2 menos 1. Y finalmente pues esto me va a quedar menos 2x. Y este va a ser el resultado. Ahora la pregunta sería, ¿hubiera aplicado alguna regla de derivación para hacerlo? Eso es lo que vamos a ver. Bueno, voy a borrar todo esto
rápido. Si ustedes se dan cuenta, con respecto a la constante 3, no puedo aplicar ninguna regla de derivación. Pero con respecto a x cuadrada sí lo hubiera hecho. Si ustedes se dan cuenta, no es un cociente de funciones. Entonces m de x va a ser igual a x cuadrada, en que así lo voy a llamarle. Si ustedes observan, no es un cociente de funciones, pero sí es un producto de funciones y a la vez es una composición de funciones. Esto lo puedo escribirlo de esta forma, en que x al cuadrado va a ser x por x, ¿sí o no? Y si yo aplico la regla del producto, pues esto me quedaría así. Va a ser la derivada de m con respecto a x. Y esto es igual. Esto que tengo aquí, que va a ser x, yo le llamo g de x. Y la otra x yo le llamo h de x, para que lo podamos entenderlo mejor. Pero también hay que considerar de que g es igual que h. Entonces, como me ha quedado, va a ser la primera, que va a ser g de x, por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada con respecto a x de x? Esto es 1. Entonces va a ser x que multiplica 1 más la segunda, que va a ser x por la derivada de la primera. Y si ustedes se dan cuenta, la derivada de g con respecto a x es la misma que la derivada de h con respecto a x. Entonces es lo mismo. Y va a ser x por 1. Si yo multiplico x por 1, pues esto me da x. Y luego va a ser más x por 1, x. Y esto va a ser igual a 2x. Y con el signo negativo, pues finalmente y' va a ser menos 2x. Y llegamos al mismo resultado. Llegamos al mismo resultado. Eso es con la regla del producto. Pero también podemos aplicar la regla de la cadena. Fíjense bien. Porque u yo le puedo llamar x. Y entonces m de u va a ser igual a u cuadrado. ¿Y qué es lo que observamos? De que m va a depender de u, que es lo que vemos aquí, y u depende de x. Y si yo aplico la regla de la cadena, va a ser la derivada de m con respecto a x, va a ser igual a la derivada de m con respecto a u, y después la derivada de u con respecto a x. Y haciendo esto, me va a quedar, ¿cuál es la derivada de m con respecto a u? Esto va a ser 2u, porque estoy haciendo la derivada de m con respecto a u. ¿Y cuál va a ser la derivada de u con respecto a x? Pues esto vale 1, porque u es igual que x. Y finalmente yo tengo 2u, pero ¿quién es u? U es x, entonces esto va a ser igual a 2x. Y también pues de esa manera pues llegamos a lo mismo. Entonces sí podemos aplicar pues las reglas de derivación, pero sin embargo no es necesario, porque ya hay fórmulas de cómo obtener la derivada de una potencia. No es necesario, pero fue para que nosotros lo analizáramos. Bueno, vamos con otro ejercicio. Por ejemplo y es igual a 6x al cuadrado menos 10x menos 5x a la menos 2. Aplicamos el mismo criterio. Si ustedes se dan cuenta, tenemos pues una suma de funciones. Entonces si yo quiero calcular la derivada de y con respecto a x, esto va a ser igual. Ahora la pregunta sería, ¿puedo aplicar una regla de derivación? La respuesta sería sí, pero no es necesario. No es necesario. Bueno, esto me va a quedar 6 veces, me voy con el primer término, va a ser 6 veces por la derivada con respecto a x de x al cuadrado, menos 10 veces la derivada con respecto a x de x, menos 5 veces la derivada con respecto a x de x a la menos 2. Y ahí está. Bueno, pues vamos a operar. Entonces el primer término
va a ser 6 veces y va a ser la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Esto va a ser 2 por x a la 2 menos 1. Menos 10. ¿Y cuál es la derivada con respecto a x de x? Esto va a ser 1. Y va a ser menos 5 veces. Y va a ser menos 2. O sea, el menos 2 lo bajo como coeficiente. Va a ser x que está elevado a menos 2 menos 1. Y bueno, vamos a simplificar esto. Esto me va a quedar 6 por 2. Me va a dar 12. X elevada a 2 menos 1. Y 2 menos 1 vale 1. Y x a la 1 vale x. Luego va a ser menos 10 por 1 vale 10. Y luego tengo aquí un producto de signos. Menos por menos, esto me va a dar más. Y 5 por 2 me va a dar 10. Va a ser x elevada a la menos 3. Y pues ya está resuelto el ejercicio. Y así rápido. Vamos con otro ejercicio. Bueno, vamos a resolver este. En que y va a ser igual a x cuadrada más 1. Y va a multiplicarse por x más 5 más 1 sobre x. Y bueno, pues lo que me pide en este ejercicio es de que yo lo resuelva de dos maneras. Uno es aplicando la regla del producto y otro pues es multiplicando los factores para obtener una suma de términos. Bueno, pues vamos a resolverlo pues multiplicando pues estos factores y a ver qué obtenemos. Bueno, entonces primero vamos a simplificar esto. Y esto lo podemos reinscribirlo de la siguiente forma. Este binomio lo puedo multiplicarlo por x, es decir, x al cuadrado más 1 lo multiplico por x. Luego va a ser más el mismo binomio que va a ser x al cuadrado más 1. Lo multiplico por 5 más x al cuadrado más 1. Lo multiplico por 1 sobre x. Porque estamos aplicando esto. Que si yo tengo a que está multiplicándose a b más c más d, es lo mismo que a por b más a por c más a por d, y es lo que precisamente estoy aplicando aquí. Entonces yo tomé como a todo esto para que lo viéramos de una forma más sencilla, y esto me va a quedar así. Entonces voy a desarrollar. Va a ser x al cubo más x más 5x al cuadrado más 5 más, luego tengo x al cuadrado sobre x más 1 sobre x. Lo que hice fue desarrollar estos factores. Y y va a ser igual, vamos a simplificar. Por ejemplo, x al cuadrado sobre x, esto es x. Identificando términos comunes, tengo x al cubo más, luego tengo 5x al cuadrado, este término. Y ya después tengo, por ejemplo, lo puedo dejarlo así. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo x más x. Y x más x pues es 2x. Más 5 más 1 sobre x. Y pues ya lo desarrollé. Voy a borrar esto. Entonces hay que acordarnos de esta función. Y bueno, pues vamos a obtener pues ahora la derivada. Esto no lo borro. Entonces ya hice el desarrollo de estos productos. Bueno, si yo quiero calcular la derivada de y con respecto a x, por ejemplo, lo podemos hacerlo más rápido así, miren. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo pues una potencia. Entonces la derivada sería 3 por x a la 3 menos 1, así directo. Ya sin la necesidad de que yo tenga que escribir la derivada con respecto a x. Para que la hagamos ya rápido. Luego más 5 veces por 2 por x. Más 2, porque sea 2 por la derivada con respecto a x de x. Pero ¿cuál es la derivada con respecto de x? De x, esto vale 1. Entonces por esa razón es 2. Y luego tengo la derivada de una constante que es 5.
esto es 0. Y esto va a ser más. Y 1 sobre x lo puedo escribirlo como x a la menos 1. ¿Y cuál sería la derivada? Va a ser menos 1 por x a la menos 1 menos 1. Así. Y bueno, pues esto me va a quedar 3 veces por x elevado al cuadrado más 10x más 2, porque 2 más 0 me da 2. Y luego va a ser menos x a la menos 2. Y pues ahí está el resultado. Entonces esto lo resolví multiplicando los productos. Y tenemos que llegar a esto. Bueno, entonces hay que acordarnos de este término. 3x al cuadrado más 10x más 2 menos x a la menos 2. Bueno, pues ahora vamos a aplicar la regla del producto para ver si llegamos exactamente a esto que acabamos de ver. Porque es lo que nos pide en el ejercicio. Bueno, voy a borrar esto. Bueno, lo primero, tenemos que elegir quién va a ser g de x y quién va a ser h de x. Por ejemplo, yo voy a elegir que g de x sea x al cuadrado más 1. Y h de x va a ser x más 5 más 1 sobre x. Yo lo voy a elegido pues al revés. Por ejemplo, h de x hubiera sido x al cuadrado más 1. Pero yo lo puedo elegir así. O así que puede ser cualquiera de las dos opciones como ustedes gusten. Bueno, les vamos a aplicar la regla del producto. ¿Y cómo sería? Entonces hay que aprendernos. Va a ser la primera. Es decir, x al cuadrado más 1 por la derivada de la segunda, en que va a ser h', para que lo entendamos, más la segunda, es decir, x más 5 más 1 sobre x por la derivada de la segunda, que va a ser g'. Y bueno, pues esto me va a quedar así, va a ser x al cuadrado más 1 y va a ser h', es decir, la derivada de h con respecto a x. Si ustedes hacen esta derivada, les va a quedar 1 más 0, porque la derivada de x vale 1, la derivada de una constante vale 0, y la derivada de 1 menos x va a ser menos x a la menos 2. Y luego va a ser x más 5 más 1 sobre x. Y bueno, ya no me va a alcanzar el espacio, pero lo escribo abajo. Y va a ser g'. Si hacen esta derivada va a ser 2x. Porque la derivada de x al cuadrado es 2x. Eso ya lo acabamos de ver. Bueno, entonces ahora tenemos que desarrollar estos productos y a ver si llegamos al mismo resultado. Tenemos que llegar a lo mismo. Porque si no, eso quiere decir que algo hicimos mal. A lo mejor me salté un paso o cometí errores de álgebra. Bueno, tengo x al cuadrado más 1, en que se va a multiplicar por 1 menos x a la menos 2, más x más 5 más 1 sobre x, se multiplica 2x. Lo volví a escribir. Bueno, voy a desarrollar pues estos productos. Por ejemplo, si yo desarrollo este de aquí va a ser x al cuadrado por 1. Va a ser primero este con este. Ya después va a ser este con este. Si yo tengo x al cuadrado por menos x a la menos 2, esto va a ser menos x. Y aplicando las propiedades de los exponentes, lo que tengo elevado va a ser 2 menos 2. Y 2 a la menos 2 vale 0. Y x a la 0 vale 1. Entonces esto vale menos 1. Menos 1. Entonces va a ser x al cuadrado menos 1 más 1. Porque ahora multipliqué este con este. Y va a ser este con este. Me quedaría menos x a la menos 2. Más... Y si ustedes hacen este producto les va a quedar 2x al cuadrado más
10x más 2. Porque 1 sobre x por 2x se cancelan las x y me queda 2. Bueno, a ver si llegamos al mismo resultado. Y esto me va a quedar... Este término es común a este. Entonces me queda 3x al cuadrado. Este menos 1 se va con este 1. Y luego tengo más 10x. Y luego sería menos x a la menos 2 más 2. Y si ustedes retroceden el video, tenemos que llegar a este resultado. Si ustedes retroceden el video, 3x al cuadrado más 10x menos x a la menos 2 más 2. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. F de S, para que no se vayan a confundir, esto es una S, no es un 5. Esto va a ser igual a raíz de S menos 1 sobre raíz de S más 1. La pregunta sería, ¿qué es lo que yo puedo hacer en esto? Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo aquí es un cociente. Es un cociente. Y por ejemplo, pues yo puedo pues definirlos así. En que el numerador, es decir, h de s, por ejemplo, va a ser igual. Lo escribo aquí, h de s va a ser raíz de s menos 1. Y en el denominador, que va a ser g de s, así le llamo, va a ser la raíz de s más 1. Entonces, la forma en que lo vamos a resolver pues es aplicando la regla del cociente. Entonces, si yo quiero la derivada de f con respecto a s, va a ser, ya que acordarnos, va a ser lo de abajo, es decir, la raíz de s más 1 elevado al cuadrado. Y luego lo que voy a tener en el numerador va a ser lo de abajo, es decir, la raíz de s más 1 por la derivada de arriba. Es decir, raíz de s menos 1 prima, para entender que vamos a hacer la derivada, menos la de arriba, es decir, la raíz de s menos 1 por la derivada de abajo, es decir, la raíz de s más 1 prima. Así. Bueno, vamos a ver en qué se simplifica. Si se puede simplificar. Voy a borrar esto. Y esto me va a quedar, el denominador lo dejo tal cual, la raíz de s más 1 al cuadrado. Y lo que tengo en el numerador va a ser la raíz de s más 1. Y ahora tengo que hacer la derivada de esto. Es la raíz de s menos 1. Si ustedes hacen esta derivada, si yo por ejemplo quiero calcular, lo voy a escribirlo con otro color. Si yo tengo la derivada con respecto a s de la raíz de s, esto es lo mismo si yo quiero calcular la derivada con respecto a s de s a la 1 medio. De s a la 1 medio. Entonces, si ustedes hacen la derivada de lo que tengo aquí en el paréntesis, es decir, esto de aquí que me estoy refiriendo, esto me va a quedar 1 medio de s y luego tengo 1 medio menos 1. Pero el 1 lo puedo escribirlo como 2 medios. Y 1 medio menos 2 medios, esto es menos 1 medio. Así. Y la derivada de una constante que será menos 1, pues es 0. Entonces así me va a quedar. No sé si me vayan entendiendo de cómo lo estoy haciendo. Entonces lo que acabo de derivar es esto, la raíz de s menos 1. Esto es lo que acabamos de hacer. En que va a ser 1 medio de s a la menos 1 medio. Pero como yo tengo aquí una constante, la derivada de una constante vale 0. Y luego va a ser menos la raíz de s menos 1, en que va a multiplicarse por esta derivada. Y de hecho va a ser semejante, porque la raíz de s pues va a ser 1 medio de s a la menos 1 medio. Y ya después se le está sumando una constante, pero la derivada de una constante vale 0. Y pues ya lo tenemos.
Ya casi lo tenemos. A ver si se puede simplificar esta expresión. Bueno, en el denominador yo tengo la raíz de s más 1 elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que tengo en el numerador? Va a ser un medio, voy a desarrollar estos productos, va a ser un medio de s a la menos un medio que va a multiplicar a s a la un medio, porque raíz de s es s a la un medio, y luego va a ser más un medio de s a la menos un medio. Lo que hice fue desarrollar este producto, el primer producto, y luego va a ser menos, voy a colocar aquí un corchete para no confundirnos, luego va a ser un medio de s a la un medio por s a la menos un medio más, hay que tener cuidado con los signos, menos, es decir, para que me entiendan, este lo multipliqué con este, o sea la raíz de s lo multipliqué con esto, y ya después tengo que multiplicar menos 1 por esto, es decir, menos un medio de s a la menos un medio, y espero que se entienda. Aquí se cierra el corchete, pero ya no me alcanza el espacio. Bueno, vamos a simplificar. Y esto me va a quedar, va a ser raíz de s más 1 al cuadrado en el denominador. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo s a la menos un medio por s a la un medio. Por la regla de los exponentes, cuando se está multiplicando dos bases con distintos exponentes, los exponentes se suman. Y menos un medio más un medio, esto vale 0. Y s a la 0 vale 1. Eso quiere decir que esto que tengo aquí es solamente un medio, porque esto vale 1. Y luego va a ser más un medio de s a la menos un medio. Menos, y ahora que tengo aquí, va a ser un medio de s a la un medio por s a la menos un medio. Pero ya vimos que s a la un medio por s a la menos un medio vale 1. Entonces va a ser menos un medio. Y luego va a ser más, porque menos por menos es más. Y luego tengo un medio de s a la menos un medio. Y ya casi falta poco para que se simplifique esta expresión. Y bueno, vamos a simplificar. Fíjense bien. Este término se vuela con este término. Yo tengo raíz de s más 1 al cuadrado. Y si ustedes se dan cuenta, este término es lo mismo que este. Entonces va a ser 2 veces por ese término. Y si yo tengo un medio que multiplica 2, pues es lo mismo que 1. Entonces va a ser s a la menos un medio. Y lo podemos escribirlo de otra forma. S a la menos un medio es lo mismo que 1 sobre s a la un medio. Estamos aplicando una propiedad. Pero s a la un medio es lo mismo que la raíz de s. Entonces yo puedo bajar s menos un medio como la raíz de s. Entonces finalmente me va a quedar la raíz de s que va a multiplicar raíz de s más 1. Y lo que tengo en el numerador va a ser 1. O por ejemplo, para que no nos confundamos tanto, simplemente lo que puedo hacer, puedo multiplicarlo por un cierto 1. ¿Pero cuál va a ser este 1? Pues va a ser s a la un medio sobre s a la un medio. ¿Y qué pasa si yo multiplico este con este? Pues esto me da 1. Y ya nada más lo que me queda en el denominador va a ser s a la un medio. Y s a la un medio es raíz de s. Entonces para que no tengamos duda de este paso. Y así me quedaría. Y si se dan cuenta, pues se simplificó bastante. Entonces es cuestión de tener mucho cuidado cómo estamos operando con el álgebra. Y eso es bastante importante, de que practiquemos mucho el álgebra.
y hay muchos videos en YouTube acerca de álgebra, y uno de los canales que les recomiendo bastante es el de Matemáticas con Juan. Ese canal se los recomiendo mucho, amigos, mucho, si quieren aprender un poquito más de álgebra. Bueno, este ejercicio está bastante interesante. Ahorita ya resolvimos algunos ejercicios en que aplicamos regla del cociente, regla del producto. Y por ejemplo, en el primer ejercicio pues analizamos pues la regla de la cadena y la regla del producto. Ahora vamos a ver este ejercicio. Fíjense bien lo que nos pide. Y de hecho les voy a dejar un link en la descripción de este ejercicio. Bueno, ¿en qué consiste pues este ejercicio? En que yo tengo pues esta función en que y es igual a x al cubo menos 4x más 1. Y lo que me está pidiendo es de que yo obtenga, lo voy a escribir, la recta perpendicular tangente a la curva. Y me da la especificación de un punto, en que este punto va a ser 2,1. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Ese es con respecto pues al inciso A. Inciso A. Y el inciso B, lo que me está pidiendo es que calcule la pendiente mínima. La pendiente mínima. En que puede tener pues esta curva con respecto pues a la pendiente de la recta tangente. Ese es el inciso B. Y también hay un inciso C. Y el inciso C lo que me pide es que obtenga las ecuaciones de las rectas. Pero ojo, cuando la pendiente es igual a 8. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces tenemos esta curva y me pide estos tres requerimientos. La recta perpendicular tangente a la curva en este punto. Después me pide que calcule la pendiente mínima. Y otra cosa que me faltó también añadir aquí es ¿en qué punto ocurre? ¿En qué punto? Bueno, hay que resolver este ejercicio. Se ve bastante interesante. No solamente se trata de resolver ejercicios de derivadas, sino también tenemos que analizar también. Hay que entender lo que estamos resolviendo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Voy a borrar esto. Bueno, hay que tener presente lo que vamos a hacer. Entonces el inciso A, lo que me está pidiendo es que yo calcule la recta perpendicular a la tangente a la curva. ¿Qué es eso? Yo tengo una curva cualquiera y por ejemplo en un dicho punto yo lo que tengo pues es la pendiente de la recta tangente, pero me está diciendo de que es una recta perpendicular. ¿Qué quiere decir de que sea una recta perpendicular? De que aquí forme 90 grados. Si ustedes se dan cuenta es otra recta, pero con respecto a la recta tangente forma 90 grados. O también para que lo podamos verlo de una mejor forma, es la recta normal a la curva. Es la recta normal. Y bueno, ¿qué es lo que principalmente cumple con respecto a las pendientes cuando son perpendiculares? Porque cada una de las rectas pues tienen distinta pendiente. Es lo siguiente. Vamos a suponer que esta recta tiene una cierta pendiente que le llamo M1 y esto va a ser igual a A, y esta va a tener una pendiente M2 en que le llamo B. Entonces lo que tiene que cumplirse es que si yo multiplico estas pendientes tiene que ser menos 1. Entonces, ¿de qué manera pues yo lo puedo resolver? Sabemos perfectamente que si yo derivo la función, yo obtengo esta recta que es la pendiente de la recta tangente. Entonces yo puedo calcular pues
la pendiente de esta recta, que va a ser A. Pero yo no conozco la pendiente de la recta perpendicular. Entonces es como en incógnita. En que va a ser M2 y esto le iguala a menos 1. Entonces si yo quiero calcular pues la pendiente de la recta perpendicular, pues nada más despejo M2. Y M2 va a ser menos 1 sobre A. O en pocas palabras, si yo tengo A que multiplica a menos 1 sobre A, esto me da menos 1. Entonces podemos aplicar esta regla. Ya después pues vamos a demostrar por qué cuando multiplico el producto de estas pendientes, si tenemos una recta, ya después trazamos la perpendicular, el producto de esas pendientes vale menos 1. Lo vamos a discutirlo en un próximo video con más calma. Bueno, entonces vamos a tomar en cuenta esto que acabamos de ver. Bueno, entonces ¿cuál es el primer paso? Vamos a derivar esta función. Esto es muy sencillita. Va a ser la derivada de y con respecto a x. ¿Y cómo me va a quedar? Si ustedes hacen la derivada, les va a quedar 3x al cuadrado, porque va a ser la derivada con respecto a x de x al cubo. Esto me quedaría 3 por x a la 3 menos 1, y 3 menos 1 vale 2, para que lo tengamos claro. Y luego tengo menos 4, y la derivada de una constante vale 0. Entonces 3x al cuadrado menos 4. Y me piden que yo la evalúe en un punto, en que va a ser 2,1. Bueno, primero tenemos que identificar que realmente pues satisface pues este punto. Si ustedes se dan cuenta, este va a ser pues la coordenada en x y esta va a ser la coordenada en y. Entonces tenemos que evaluar la función para ver que efectivamente pasa por ese punto. Bueno, entonces si yo evalúo y en 2, esto va a ser igual a 2 al cubo menos 4 por 2 más 1. Y 2 al cubo me da 8. Y menos 4 por 2 vale menos 8. Y luego se suma más 1. Y si nos damos cuenta, este 8 con este menos 8 se cancela. Y esto me queda 1. Entonces efectivamente pasa por este punto. Esto es lo que tuvimos que verificar. Bueno, entonces sí pasa por el punto. Una vez que ya tenga esto, pues tenemos que calcular pues la pendiente de la recta tangente. Eso quiere decir en que y' lo tengo que evaluarlo en x igual a 2, porque es el punto de interés. Y esto me va a quedar 3 que multiplica a 2 al cuadrado menos 4. Y esto va a ser igual a 3 que multiplica a 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado vale 4. Menos 4. Y 3 por 4 vale 12. Y 12 menos 4 vale 8. Y entonces 8 es la pendiente de la recta tangente con respecto a este punto. Bueno, entonces la pendiente de la recta tangente va a ser igual a 8. Pero sin embargo, lo que me está pidiendo el ejercicio es de que yo obtenga la ecuación de la recta perpendicular a la recta tangente. Entonces ya tengo esta pendiente. Entonces vamos a recordar pues esta regla, que si yo multiplico la pendiente 1 por la pendiente 2, esto va a dar menos 1. Ya conozco la pendiente 1, que va a ser 8. ¿Cuál va a ser esa pendiente 2? Pues esto tiene que ser menos 1/8, para que de esta forma satisfaga que sea menos 1, porque si hacemos el producto de 8 por menos 1/8, nos va a dar menos 1. Eso quiere decir que la pendiente 2, que así lo voy a llamarle, tiene que ser menos 1/8. Y esto va a ser la pendiente 1. Esta es la pendiente de la recta tangente y esta es la pendiente de la recta perpendicular. Y una vez que ya tenga la pendiente, pues vamos a aplicar la ecuación de la recta punto pendiente. Y va a tener esta forma, en que y va a ser igual a m que multiplica a x menos x sub 0 más y0, en que nosotros podemos obtener la ecuación de la recta si yo conozco un punto cualquiera, es decir, x0 y y0, y conociendo la pendiente. Y pues estos datos ya los tenemos, porque
la ecuación de la recta nos va a quedar así, en que y va a ser igual, y tengo que reemplazar aquí la pendiente. ¿Y cuál va a ser esa pendiente? Es esta, menos 1/8. Entonces va a ser menos 1/8 que va a multiplicar a x menos x sub 0. ¿Y cuál va a ser x sub 0? Pues esto vale 2. ¿Y cuál va a ser y0? Va a ser 1. Y esto me queda así. Y por ejemplo, pues esta expresión pues la podemos simplificar. La podemos simplificar. Y esto me quedaría y es igual a menos 1/8 de x. O sea, multiplico este con este por... Y menos por menos me va a dar más. Y aquí yo tengo 2/8 más 1. Y me va a quedar así. En que y va a ser igual a menos 1/8 de x. Este 1 lo puedo escribirlo como 8/8. Y me va a quedar más 10/8. Pero se puede simplificar porque 10/8 es lo mismo que 5/4. Entonces en vez de que sea 10/8 va a ser 5/4. Y de esa forma pues ya lo calculamos. Entonces ya tenemos pues el primer inciso resuelto. Ya calculamos pues la ecuación perpendicular a la recta. Vamos con el inciso B. Inciso B. Voy a dejar este resultado con respecto a la derivada porque nos puede servir. Inciso B. Lo que nos pide el inciso B es cuál es la pendiente mínima en la curva. En qué punto la curva tiene dicha pendiente. Entonces lo que me está pidiendo es de que yo obtenga la pendiente mínima que pueda alcanzar. ¿Cómo lo hago? Entonces esta ecuación que yo tengo aquí pues me va a permitir calcular la pendiente de la recta tangente. Bueno, este ejercicio aún no lo podemos hacerlo porque lo que necesitamos ver va a ser máximos y mínimos de una función. Pero bueno, si por ejemplo todavía no conocemos esto, lo que sí es posible hacer pues es una gráfica. Eso es lo que sí es posible. Bueno, vamos a hacer la gráfica de esta función. ¿Cómo sería la gráfica? Primer paso. Por ejemplo, voy a calcular las intersecciones con respecto al eje X. Si yo hago esto, ¿qué es lo que implica? De que pues la pendiente lo tengo que igualarlo a 0. Y que va a ser 3x al cuadrado menos 4. Y ya nada más lo que tengo que hacer es despejar x. Y lo voy a hacerlo aquí para que observen. Entonces tengo 3x al cuadrado igual a 4. O sea, este negativo que pasa aquí aplicando la propiedad de la igualdad, pues a ambos miembros se les suma más 4. Y llegamos a este resultado. Ya después a ambos miembros se le multiplica por 1/3. Y me queda x al cuadrado es igual a 4/3. Y cuando tenemos estas expresiones hay que tener mucho cuidado. Porque si ambos miembros aplico la raíz cuadrada, y yo creo que a lo mejor puede haber incluso profes que estén viendo cómo estoy resolviendo esto. Bueno, hay que entender que la raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es el valor absoluto de x. Y esto va a ser igual a 2 sobre la raíz de 3. Y pues va a tener dos soluciones. En que x va a ser más menos 2 raíz de 3. Entonces son dos soluciones. Porque finalmente, ¿qué es lo que hace el valor absoluto? De que al reemplazarlo me va a devolver pues un valor positivo. Entonces puedo sustituir tanto un valor positivo con un valor negativo. Y obtenemos pues un valor positivo. Entonces por esa razón. Entonces lo que me está diciendo es de que pues esta función con respecto a las intersecciones del eje X va a pasar. Ahora sí que pues no me va a quedar preciso con respecto a la escala. Va a ser 2 sobre la raíz de 3 y menos 2 sobre la raíz de 3. Y aquí lo tengo. Quiero que vean que esto que tengo aquí es una traslación vertical. Porque esto que tengo aquí pues es una parábola. Es por ejemplo si lo tuviera así. Y este 3 pues me indica que la parábola está menos cerrada. Pero ya después esto se traslada pues 4 unidades. Porque si yo evalúo en x igual a 0,
y va a ser igual a menos 4. Entonces eso quiere decir que va a pasar por acá. Y aquí tengo menos 4. Bueno, entonces así es la gráfica de la pendiente de la recta tangente. Y me preguntan, pues, ¿cuál es la pendiente mínima? Bueno, aquí me equivoqué y les pido una disculpa, no es y, perdónenme. Es la derivada de y con respecto a x. Si ustedes se dan cuenta, a partir de estos puntos en que va a ser x igual a más o menos 2 raíz de 3, aquí la pendiente vale 0. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, en este intervalo, de que aquí yo tengo pues una pendiente negativa que va a llegar hasta menos 4. Entonces eso quiere decir que la pendiente mínima que puede tomar va a ser menos 4. Porque la mínima. Esa es la pendiente mínima. Y bueno, vamos a resolver el inciso C. Bueno, el inciso C lo que nos pide es de que obtengamos pues, las ecuaciones de la recta tangente cuando la pendiente vale 8. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es de que a esta expresión, es decir, 3 por x al cuadrado menos 4, lo tengo que igualarlo a 8. Y pues nada más lo que tengo que hacer pues es despejar pues x y va a haber 2 puntos. Entonces si yo hago esto, me va a quedar 3x al cuadrado va a ser igual a 8 más 4. Entonces aplicando la propiedad de la igualdad, pues a ambos miembros se le suma más 4 y aquí tengo más 4. Este y este se cancela. Y luego me quedaría 3x al cuadrado y esto es igual a 12. Y luego ambos miembros se divide sobre 1/3. Y me quedaría x al cuadrado y esto vale 4. 2 entre 3 vale 4. Y finalmente si aplico a ambos miembros la raíz cuadrada, pues esto es el valor absoluto de x y esto vale 2. Entonces hay dos soluciones, en que x vale más menos 2. Y fíjense bien que ya habíamos trabajado con respecto pues al positivo, porque al principio pues nos da el problema de que pasa por este punto. Entonces ya tengo uno de los puntos, pero sin embargo hay otro punto en que también la pendiente de la recta tangente es 8 y es x igual a menos 2. Bueno, nos pide calcular pues estas rectas. Si yo hago esto, me va a quedar así. Aplico la ecuación punto pendiente, en que y va a ser igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 0 más y 0. Bueno, entonces hay dos rectas. ¿Cuál es la primera? En que y1 va a ser igual a 8 porque va a ser la pendiente que va a multiplicarse a x menos x sub 0. Entonces la primera va a ser 2 más y0. Ya sabemos que y0 pasa por 1 y vamos a simplificarla. Y1 vale 8x menos 16 más 1 y menos 16 más 1 me da menos 15. Ya tenemos la primera recta. Segunda recta, y2 va a ser igual a 8 por x y aquí tiene que ser positivo por la regla de los signos. Ahora va a ser x más 2 más este valor yo lo desconozco porque solamente yo lo conocía con x igual a 2, en que la ordenada va a ser 1, pero no conozco con respecto a x igual a menos 2. Entonces tenemos que evaluarlo pues en la función para ver qué es lo que obtenemos. Entonces si yo evalúo en y igual a menos 2, va a ser igual a menos 2 al cubo menos 4 por menos 2 más 1. Y esto me va a quedar menos 8, menos 4 por menos 2 vale 8. Y luego me queda 1. Y esto me queda 1. Y qué curioso es de que cuando yo evalúo en x igual a menos 2, esto también es 1. Entonces resulta que la ordenada va a ser 1. Y pues ya nada más simplifico.
y2 es igual a 8x más 16 más 1. Y 16 más 1 vale 17. Y pues aquí están estas dos rectas, en que son tangentes cuando la pendiente vale 8. Y bueno amigos, pues eso sería todo de mi parte. Va a haber una segunda parte en que vamos a seguir resolviendo más ejercicios de derivadas, porque vale la pena realmente practicar los ejercicios. Y bueno amigos, si este video les ha gustado, regálenme un pulgar arriba, compártanlo y que este video se difunda a más personas, y que tengamos esos deseos, este ánimo de seguir aprendiendo más de cálculo matemático. Entonces quiero invitarles a que sigan practicando y pues yo les deseo lo mejor en sus carreras. Dios los bendiga bastante, cuídense y bye.